Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Oscar Méndez, soy entrenador de fútbol y preparador físico. En este caso voy a tocar un tema más bien relacionado a la metodología en el fútbol moderno. En este caso vamos a hablar de herramientas y ejemplos metodológicos en el fútbol contemporáneo parte 1. Vamos a hacer muchas partes para que los videos sean más cortos y no sean más amenos y no tan aburridos. En este caso vamos a hablar de los rondos, ¿sí? Una herramienta muy útil, muy utilizada hoy en día, que fue puesta en boga o en moda en los años 70 por Laureano Ruiz, quien fue que introdujo esta herramienta metodológica dentro de lo que es el entrenamiento del día a día, basado principalmente en los rondos, y luego fue mejorado, perfeccionado y agregándole otras herramientas, como fueron los que son las conservaciones, posesiones, los juegos posicionales, los partidillos temáticos, ¿no? Los ejercicios de pases o dinámica de pases. Bueno, y todas estas herramientas fueron incorporadas también, creando esta metodología que luego ha sido incorporada en muchas partes del mundo hoy en día, ¿no? En lo que es el fútbol moderno. En este caso vamos a hablar de los diversos tipos que hay más inclusive de los que yo voy a mencionar. Simplemente voy a hablar de los más simples, los más comunes, que son los básicos, los posicionales, los relacionados a las transiciones, los intensivos, que se enfocan más que nada en el área funcional, los móviles, que muchas veces implican que hay que saltar de un espacio a otro y reorganizarse constantemente, inclusive en el mismo momento, es decir, manteniendo posición del balón. Y los dobles y los triples, que también tienen relación a lo que es el espacio utilizado en ese caso, en esa ronda, ¿no? El primer ejemplo que vamos a hablar y vamos a mostrar es un rondo muy simple, como dice la palabra básico, ¿no? Un 4 contra 1, 4 contra 2, simplemente con dos equipos, o pueden ser con diversos equipos, como vamos a mostrar acá. El primero, el de arriba, es un 4 contra 1, simplemente mediante pérdida de posesión puede cambiar el jugador que perdió el balón, pasar al medio, y el que lo recuperó afuera, como se ve aquí. Simplemente es muy básico, muy simple, ¿no? Luego el siguiente, el 2, estamos hablando ahora ya de tres equipos, un 4 contra 2, ya trabajando por equipos. Ya el primero puede ser más analítico, donde el jugador que está adentro no sale, puede ser por tiempo. Lo usamos mucho esto para generar mucha frenada y arrancada, como hablé en las sesiones generalmente de tensión. El segundo, ya estamos trabajando por equipo, ya estamos trabajando más lo que es el cambiar de ataque a defensa, defensa-ataque, ¿sí? En este caso, que ya son por tres equipos, en este caso tres colores, y el color que pierde el balón pasa al medio. Y el último, el tercero, el de abajo, ¿sí? Es ya trabajando lo que es tres líneas, ¿no? Tercer hombre inclusive, ¿no? Que ya hay, como vemos, la primera línea, que es el jugador que tiene el balón, la segunda línea es el que está a los costados, ¿sí? Y la tercera línea, que vendría a ser el jugador que está, el tercer hombre, atrás, ¿no? En este caso, la primera línea es el que tiene el jugador, el jugador que está en el centro, junto con los apoyos por fuera, la segunda línea, y el tercer hombre sería el que está atrás del todo. ¿Okay? Siempre cuando trabajamos cualquier tarea, cualquier ejercicio, siempre las tareas, los ejercicios deben tener siempre relación a los cambios de momentos de juego, los principios de juego, las superioridades, ¿sí? La parte también funcional es importante, y los microprincipios o nanoprincipios relacionados a la tensión del balón, cómo voy a estar posicionado cuando recibo el balón, la cabeza levantada, las piernas abiertas, es decir, cantidad de aspectos, el pasar y moverse, apoyar, es decir, cantidad de aspectos relacionados al juego, que después van a ver de forma más global en el resto de los entrenamientos. Acá vamos a hablar de ya los rondos posicionales, donde se busca copiar una estructura o una parte de la figura táctica que vamos a utilizar en el juego. En este caso, el primero que está a la izquierda sería sobre un sistema o sobre una figura, un 4-2-3-1. Entonces vemos los dos volantes centrales
el jugador que está por fuera, por izquierda, por derecha y el media punta y el 9, ¿no? Y aquí simplemente la diferencia con un rondo básico o una posesión o un rondo común es simplemente que el jugador se va a mover siempre dentro de esa figura táctica y no va a salir de esa figura táctica, ¿no? Se va a mover dentro de su espacio sin perder noción del espacio que tiene que ocupar, ¿sí? Y bueno, nuevamente acá estamos trabajando cambio de momento, si es que se pierde, y la posesión del balón, ¿sí? De pasar de atacar a defender, defender a atacar o viceversa, ¿no? ¿Sí? Como se ve aquí es muy simple, no hay nada muy compleja que creo que merezca mayor explicación. ¿Sí? Simplemente manteniendo siempre la estructura de cómo nuestro equipo va a jugar. Siempre buscamos cómo nuestra figura táctica de nuestro equipo va a jugar y siempre jugando con los espacios más grandes o más pequeños, quitándole más tiempo de reacción, en estos casos al reducir el espacio, y siempre buscando eso, ¿no? Que el futbolista conozca siempre la superioridad socioafectiva, ¿no? Que el futbolista sepa si es un jugador que yo juego en determinado equipo, qué características tiene, ¿no? Si es lento, si es rápido, si le gusta la pelota al pie o al espacio, si es derecho, si es zurdo, bueno, toda esa información que nosotros vamos a trabajar. El siguiente ejemplo es ya basado en una estructura de un 4-3-3, por ejemplo, ¿sí? Y aquí en el azul vemos la línea de 4, el medio centro, que vendría a ser el jugador ya verde, puede ser el medio avanzado o media punta por derecha y por izquierda, y el 9 más adelante, por ejemplo, ¿no? Y los otros 4 jugadores defendiendo. En 3 equipos nuevamente, el equipo que gane, si pierde la pelota, rápidamente tiene que organizarse y entrar a presionar, ¿sí? Y el equipo que la recupera, si está adentro, nuevamente organizarse rápidamente y salir al espacio y ocupar el espacio que tiene que ocupar, ¿no? Es decir, siempre hay una reorganización, tanto en la organización ofensiva como en transiciones, ¿no? Principalmente. Bien, ahora vamos a saltar a los rondos de transiciones. Generalmente los rondos cuando son globales siempre hay transiciones, siempre hay cambio de momento, ¿no? Aquí puse 3 ejemplos. El primero arriba es uno de 4 contra 2. Si hay después de determinada cantidad de pases, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, al gusto del entrenador y el modelo de juego, cambian a otro sector y siguen teniendo posesión, pero ahora otro equipo, presionando los otros 2 futbolistas que están en otros 2 espacios, ¿no? Hay 4 cuadrados, ¿sí? Si por H o por B un equipo pierde posesión o lo recupera el que está presionando, hay que sacar rápidamente la pelota de presión y reorganizarse en ataque al espacio donde se vaya. Inmediatamente los 2 futbolistas del equipo que perdió posesión de balón deben saltar a presionar y los otros 2 posicionarse para nuevamente, cuando la recupere nuestro equipo, poder sacar la pelota de presión y reorganizarnos nuevamente. Estos son aspectos muy importantes a la hora de el juego que nuestro equipo pueda manejar de forma de hacerlo sin pensar, porque es muy importante lo que es el cambio de momento, de pasar de ataque a defensa, defensa a ataque. En el segundo ejemplo a la derecha, vamos a ver un rondo 4 contra 4 con un comodín, donde ante pérdida los jugadores que están afuera, en este caso los 4 azules, tienen que salir a presionar inmediatamente al portador de balón, el que tenga la pelota, ¿sí? Y los que estaban adentro, que robaron el balón, tienen que reorganizarse rápidamente afuera. Es decir, el concepto de cerrarse cuando defendemos y abrirse cuando atacamos, ¿no? O amplitud, ¿sí? Cuando atacamos, ¿no? Y nos cerramos cuando defendemos. ¿Sí? En este caso roban los verdes, inmediatamente se abre, juegan con el comodín y nuevamente los azules se cierran rápidamente y se reorganizan nuevamente. Y aquí lo mismo, similar al primero, ¿sí? Pero con variantes, ¿no? En este caso es un 3 contra 2, ¿sí? Inmediatamente siempre salen a presionar 2 jugadores, 2 futbolistas, ¿sí? Si hay más de 4 o 5 pases, cambiamos de sector, nos reorganizamos ahí en ese sector y seguimos teniendo posesión. Si la pierde ese equipo, inmediatamente los rojos sacamos pelota de presión y nos organizamos rápidamente, dejando un futbolista fuera, ¿sí? Para progresar si en el caso de que hagamos más pases o ante el equipo que pueda perder, sacar la pelota de presión. ¿Sí? Este sería un rondo de transición
lo cual se trabaja mucho para lo que es el cambio siempre de actitud ante pérdida o recuperación de la pelota, o reorganizarnos cuando pasamos de un espacio a otro, que eso también es muy importante para nunca perder el orden o la organización. Bien, aquí estamos hablando de rondos intensivos en este ejemplo, lo cual vamos a buscar más que nada aspectos funcionales o aspectos de donde haya mucha frenada y arrancada. El primer ejemplo yo puse simplemente un rondo que hacemos mucho en la sesión de tensión, 4 contra 2 por 15 segundos, 20 segundos, e inmediatamente terminan esos 15 segundos, 20 segundos, salen nuevamente los azules y entran los otros dos azules al cuadrado donde están los verdes, ¿sí? Lo que buscamos acá es mucha frenada y arrancada, mucha intensidad, y ya le vamos a dar más información de qué es lo que pretendemos de nuestro equipo cuando presione, ¿no? En el caso de que presione. Y pasa nuevamente lo mismo en el cuadrado de arriba, ¿no? Cuando de repente se hacen varias repeticiones, cambiamos de equipo, sale a presionar otro equipo y ese equipo, esos 4 futbolistas hacen posesión en un cuadrado de los dos. Bien, el otro es simplemente 3 equipos de 3, ¿sí? 6 contra 3 siempre. Los 3 del medio van a presionar ante el robo, inmediatamente cambiar de mentalidad de defensiva a ofensiva y tratar de hacer gol en uno de los 4 arcos, mientras que los 2 equipos que perdieron el balón rápidamente lo tienen que impedir, ¿okay? Esto ya es buscando ya un robo, una transición, ya pasando a contragolpe, ¿sí? ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo. El de abajo es un 3 contra 1, con otro equipo de 3 esperando y 3 futbolistas que están, uno presionando dentro del cuadrado y los otros 2 esperando. Ante determinada cantidad de pases, ¿sí?, se cambia al otro sector e inmediatamente el equipo de rojo en este caso debe mantener posesión. Si la roba el equipo verde, sacar la pelota de presión, los rojos deben tratar de no dejarlos, ¿sí?, y inmediatamente se saca de presión, se cambia de cuadrado y pasa nuevamente a esa situación el otro equipo, ¿sí? Aquí lo que estamos buscando es de vuelta lo mismo, ¿no? Siempre cambiar de ataque a defensa, sacar la pelota de presión. Bien, los rondos móviles en este caso son rondos donde van a cambiar los futbolistas después de determinada cantidad de toques de sector, ¿sí? Entonces, algo que se va a reiterar mucho en los partidos cuando nuestro equipo progrese con el balón, con la pelota, ¿sí? En este caso pueden ser 4, 5, 6 pases del equipo rojo, ¿sí? Y ahora van a cambiar de sector otros futbolistas al anteriormente mostrado, ¿no? Siempre manteniendo la estructura y siempre manteniendo el orden, la organización, ¿no? Luego, otro ejemplo de rondos móviles, aquí vamos a trabajar equipos de 3 futbolistas, ¿sí?, como se ve. Y cambiamos rápidamente, después de determinada cantidad de pases, si los verdes recuperan, sacamos la pelota de presión y cambiamos de vuelta al otro espacio, ¿no? Jugando ahora con 3 espacios en vez de 2, ¿no? En este caso, como vemos, puse uno con 2 espacios, otro con 3 y otro con 4. Y este es similar también al que había puesto hoy antes, ¿no? 3 contra 2, ¿sí? Determinada cantidad de pases, cambiamos de sector, ¿sí? Inmediatamente cuando cambiamos de sector, seguimos manteniendo la estructura y seguimos teniendo posesión. Si ese equipo no la pierde, sigue manteniendo posesión. Si la pierde, sacar la pelota de presión y reorganizarnos rápidamente, ¿sí? Y el último ejemplo que pusimos, que vamos a mostrar hoy, que son diferentes ejemplos, es ya rondos dobles y rondos triples. En el primero, también pareció rondo móvil usando 2 espacios. Lo voy a dejar correr para que se entienda fácilmente y no tener que estar hablando tanto. Simplemente se van a mover ahora los futbolistas que están adelante y atrás, ¿sí? Luego, en el siguiente es un 4 contra 2, pero ahora viniendo la presión desde afuera en diagonal. Después de determinada cantidad de pases se cambia y vienen a presionar los de afuera, ¿sí? Y si los verdes roban, sacar la pelota de presión y cambio y reorganización rápida, ¿no? ¿Sí? Bien, el tercero arriba son 4 contra 4 con 4 de apoyos, ¿sí? 2 de cada lado, son los rojos, en este caso, y
lo que vamos a buscar, nuevamente lo mismo, ¿no? Que el equipo que tiene posesión, mantener posesión sin perderla, jugando con los apoyos, el equipo que pierde, inmediatamente, si es el equipo que está dentro, intenta recuperar y jugar ahora 8 contra 4, no 4 contra 8. Si es uno de los equipos que está fuera que la pierde, deben entrar adentro y salir los que la recuperaron, ¿sí? En el siguiente acá, nuevamente, otra variante más, con 3 espacios ahora, ¿sí? 3 contra 1 en el espacio siguiente, donde hay un jugador para ayudar, para sacar de presión y reorganizarnos nuevamente rápidamente, 3 contra 1 en el espacio en la zona activa, ¿no? Y que es en la izquierda, ¿no? En este caso, donde empezó. Y siempre hay un 3 contra 1 en uno de los cuadrados donde está la zona activa, un 2 contra 1 para sacarla de presión o continuar con la posesión, y un 1 contra 1 en el cuadrado final. Así que nada, estos son diversos ejemplos de lo que es la metodología del fútbol moderno. Intenté hacer un video muy breve mostrando estos aspectos y de todas las variantes que hay, que intentaré tocar de forma breve, cosa que sea más ameno y más entretenido, que no sea tan aburrido. Espero los comentarios de ustedes, a ver si les parece correcto, si les gusta. Que hablemos de este material y bueno, y espero que haya sido de su agrado el vídeo. Por favor, no olvidarse de suscribirse, de darle like, de compartir, porque así este material podemos seguir poniéndolo en línea, mostrándolo, y podemos llegar a la mayoría cantidad de gente, tanto entrenadores o gente que trabaja en el fútbol de forma vocacional.